Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Y sí, cuando vamos a ver una película, lo normal es dar por hecho que los protagonistas son los que llevarán el peso de la historia, son los que salen en los pósters, son los que se quedan con las portadas de las revistas y son los que se llevan los premios gordos o los sueldazos, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos salido del cine hablando más de un personaje que apenas aparecía 15 minutos en pantalla? Y es que los secundarios juegan en otra liga, son como ese colega que en una fiesta no hace nada para llamar la atención, pero que al día siguiente todo el mundo está hablando de lo que hizo. A veces con una sola frase, con un solo gesto o con una sola mirada te dejan marcados para siempre. Además hay una serie de actores que prácticamente han hecho carrera siendo eternos robaescenas. Ese era el caso, por ejemplo, de Paul Sorvino, con esa presencia imponente, incluso aunque solo dijera dos palabras, o de Joe Pesci, que aunque estuviera rodeado de estrellas, todo el mundo iba a recordar sus estallidos de locura antes que al supuesto héroe de la historia. O el caso de Steve Buscemi, con esa cara de tío raro que siempre parece saber algo más de lo que tú sabes. O bueno, pues, J.K. Simmons, antes de ganar el Oscar, ya era un gran secundario, solo hay que recordarle como J.J. Jameson en la trilogía de Spider-Man, o bueno, Frances McDormand, William H. Macy y otros muchísimos actores secundarios que con su mezcla de torpeza y vulnerabilidad han hecho que te fijes en ellos aunque no fueran el centro de la trama. Todos estos actores realmente han entendido algo muy simple, no hace falta ser el protagonista para ser inolvidable. Un buen secundario puede levantar una película entera, darle humor, darle tensión, darle humanidad y convertir lo que podía haber sido un producto más en algo que se va a quedar grabado en nuestra cabeza. Y de eso vamos a hablar hoy, de personajes que sin ser los protagonistas se convirtieron en la gran imagen de sus películas. Personajes que con su carisma, con su locura o únicamente con su presencia nos hicieron pensar, vale, los protagonistas han estado bien, pero este tío es el que mola. Así que hoy le vamos a dar un repaso a esos robaescenas que con muy poco consiguieron ser lo mejor de sus películas, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué al tren. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrella la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. En primer lugar, y como siempre digo, quiero recordar que esto es una lista personal basada únicamente en mis gustos. He dejado fuera a personajes que realmente no se pueden considerar como simples secundarios, sino que se convierten en coprotagonistas de las historias, como podría ser el caso de Han Solo, que realmente no dejaba de ser un personaje secundario en la original de Star Wars. Para iniciar la lista, en el número 10 tenemos a Hit Girl en la película Kick-Ass del año 2010. La película Kick-Ass, dirigida por Matthew Vaughn, fue una bocanada de aire fresco en el género de los superhéroes. La historia nos iba a mostrar a Dave Lisewski, un adolescente común y corriente que decide actuar como un superhéroe sin tener realmente ningún tipo de poder ni ningún tipo de entrenamiento. La película fue un gran éxito por su mezcla de acción y humor negro, y el protagonista, a Aaron Taylor Johnson, un actor al que hemos visto hace poco dando vida a Kraven el Cazador y que suena mucho para poder ser el nuevo James Bond, era el protagonista junto con la aparición del siempre estupendo Nicolas Cage dando vida a Big Daddy. Pero si hay alguien a quien vamos a recordar cuando salimos de ver esta película, no es otro que a Hit Girl, a la hija de Big Daddy, interpretada por Chloe Grace Moretz, que es una niña pequeña que tiene un lenguaje y unas habilidades para el combate que contrastan brutalmente con su edad. Nos caes bien, pero no confiamos en ti. No es algo personal, no confiamos en nadie.
creando un efecto impactante, un efecto divertido que no te vas a poder quitar de la cabeza. Su violencia estilizada y su descaro hicieron que todos los focos se pusieran en ella, dejando a nuestro querido Kick-Ass en un segundo plano. Moretz, que solo tenía 11 años de edad, entrenó intensamente en las artes marciales y además de convertirse en el personaje más recordado, también desató una gran polémica por su lenguaje y acción extrema. Sin embargo, al público le encantó. En el cómic el personaje es incluso más joven que en la película. El éxito de Hit Girl no se quedó solo en la película. En los cómics su popularidad fue tan grande que acabó teniendo su propia colección, su propio spin-off, en el que viajaba por todo el mundo repartiendo justicia a su manera. El primer número fue un bombazo que agotó varias tiradas y que vendió más de 70.000 copias en su lanzamiento, una cantidad enorme para una serie derivada, y aunque la colección acabó en 2020, Hit Girl demostró ser mucho más que la compañera de Kick-Ass y se ganó su lugar como una heroína independiente y uno de los personajes más queridos del universo de Miller. Yo tengo una de esas. En el número 9 tenemos al primer villano de la lista y no será el último, Hans Landa en la película Malditos Bastardos del año 2009. Dirigida por Quentin Tarantino, Malditos Bastardos es un homenaje sangriento y estilizado a las películas de guerra, a los spaghetti western y a las historias de venganza. Estrenada en el año 2009, fue un auténtico éxito de crítica y de taquilla, con una recaudación de más de 320 millones de dólares y varias nominaciones a los Oscar. En la historia nos vamos a encontrar en la Francia ocupada por los nazis, donde un grupo de soldados judíos americanos, los bastardos, liderados por Aldo Rain, por Brad Pitt, se dedicará a sembrar el terror entre los alemanes con métodos nada sutiles. Teóricamente, el héroe de la función y el personaje al que todos deberíamos recordar es Aldo Rain, el interpretado por Brad Pitt. Y es cierto que también tiene algunos momentos memorables, como ese Buongiorno que se ha convertido en un clásico. Pero seamos serios, la película no le pertenece a los bastardos. Quien realmente dominó cada escena fue el coronel nazi Hans Landa, interpretado maravillosamente por Christoph Waltz. Ante la razón por la que el Führer me sacó de mis Alpes austríacos y me trajo a esta zona ganadera fue porque yo pienso de otra forma. Porque soy consciente de las tremendas proezas del ser humano cuando se queda sin dignidad. Landa es un villano como pocos, es encantador, es educado, es extremadamente inteligente, pero tiene un sadismo gélido que te hiela la sangre. Su forma de sonreír mientras manipula a sus interlocutores, esa cortesía exagerada, todo lo que hace resulta incómodo. Y además era un personaje fundamental para Tarantino. De hecho, Tarantino describe que él disfruta con el juego psicológico, que sabe que cada vez que aparece algo terrible va a pasar y que de hecho la película no podría haberse rodado si no hubiera encontrado al actor adecuado para dar vida a Landa. Y vaya si lo encontró. Christoph Waltz arrasó en premios, se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el Globo de Oro, el BAFTA y se convirtió en uno de los mejores villanos del cine reciente, apareciendo en todas las listas de grandes villanos del siglo XXI. La escena inicial de la granja, donde interroga a un granjero mientras alterna amabilidad con amenaza velada, es una obra maestra, un monólogo de casi 15 minutos con muchísima tensión y que algunos consideran como el mejor arranque de una película en este siglo. También merece la pena recordar la escena con Susana en la cafetería, que es una clase magistral de tensión contenida. Claro, el gran damnificado con el protagonismo de Landa fue precisamente Brad Pitt, que a pesar de ser el líder de los bastardos, quedó relegado a ser un simpático secundario en comparación con el papel de Landa. Le pido disculpas. He olvidado pedir la nata. Enseguida. Espere la nata.
En el número 8 vamos a poner al Rorschach de Watchmen. Dirigida por Zack Snyder, Watchmen adaptó la compleja y aclamada novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, presentando un mundo alternativo en el que los superhéroes sin poderes han influido decisivamente en la historia del siglo XX. La película cuenta con un reparto sólido, incluyendo a Jackie L. Haley como Rorschach, junto a Malin Ackerman, a Patrick Wilson, entre otros. Aunque la historia es coral y tiene varios personajes importantes, en la adaptación de Snyder, quien roba la cámara, quien se convierte en el motor emocional de la acción, va a ser Rorschach, un vigilante oscuro, brutal, obsesionado con una justicia absoluta e implacable. Ya que Haley ofreció una interpretación muy intensa y comprometida y dotó a su personaje de una coherencia moral tan férrea que, aunque sus métodos son violentos y extremos, el público sintió respeto y un poco de afecto hacia él. Y de repente a nadie se le ocurre nada que decir. A mis pies esta horrible ciudad chilla como un matadero lleno de niños retrasados. Y la noche apesta a fornicación y conciencia sucia. Zack Snyder, que demostró que no había entendido para nada el cómic original, decidió dar a Rorschach muchísimo más peso, muchísima más épica en la película. Esto implicó que había que transformar al personaje de un fascista amargado, que era lo que era en la novela gráfica, a un símbolo casi heroico de resistencia y de verdad, con una personalidad que llenaba la pantalla cada vez que aparecía. De hecho, su frase emblemática, la de "No". Me parece que no lo entendéis. Yo no estoy encerrado con vosotros. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! Se convertiría en un lema icónico que capturó la esencia de su espíritu indomable y su aislamiento moral. El enfoque de Rorschach y el centrar la película en Rorschach hizo que otros personajes muy relevantes en el cómic, como el Doctor Manhattan o cualquiera del resto del equipo de los Watchmen, quedó relegado a un segundo plano en la película. De hecho, fue lo que generó más división de opiniones entre los fans, pero también es cierto que hizo que Rorschach se convirtiera en el alma oscura y apasionante de esta película. Daniel, eres un buen amigo. Sé que a veces puedo ser difícil. En el número 7, uno de mis héroes favoritos, Íñigo de Montoya, en la película La princesa prometida del año 87. Ya tuvimos un vídeo en este canal sobre esta película, dirigida por Rob Reiner. Es un clásico del cine de fantasía y aventura que no pasa de moda a través de las diferentes generaciones. Basada en una novela de William Goldman, la película va a mezclar romance, humor y acción en una historia que realmente parece sacada de un cuento de hadas moderno. En el reparto principal teníamos a Cary Elwes como Wesley, el protagonista, a Robin Wright como Buttercup, la princesa prometida del título, pero también teníamos a Mandy Patinkin interpretando a Íñigo de Montoya, un noble espadachín con una misión muy personal. Aunque Wesley era el héroe que trataba de rescatar a su amada, quien realmente robó el corazón del público fue Íñigo Montoya. Y es que Mandy Patinkin dio vida a un personaje inolvidable, carismático, valiente y lleno de humor y de humanidad. Su famosa frase: Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Se ha convertido en uno de los grandes clásicos del cine y ha sido repetida y homenajeada hasta la saciedad. Patinkin se tomó muy en serio el papel y entrenó intensamente los duelos de esgrima, y además confesó que esta era una de las películas más emotivas en las que había trabajado, en parte porque su padre había fallecido un poco antes de comenzar el rodaje y por tanto reflejaba esta emoción en cada escena en la que Íñigo buscaba esa redención, esa justicia por la pérdida de su padre. Su duelo final con el asesino del padre es uno de los momentos más memorables de la película, combinando acción, emoción y un sentido de la justicia que caló hondo en los espectadores. Y aunque Wesley es el protagonista, Íñigo se va a convertir en el alma valiente que se queda grabado en la memoria. No pretendo ser curioso, pero ¿no tendréis por casualidad 6 dedos en vuestra mano derecha?
¿Siempre empecéis así una conversación? En el número 6, Jules Winfield, de la película Pulp Fiction del año 1994. De nuevo tenemos aquí una película de Quentin Tarantino, una obra maestra que revolucionó el cine independiente y que se convirtió en un icono cultural de los años 90. En Pulp Fiction enlazan varias historias de crimen, redención y violencia en Los Ángeles con un elenco estelar encabezado por John Travolta, por Uma Thurman y por supuesto con Samuel L. Jackson como Jules Winfield. Aunque realmente la película tiene varios protagonistas, se me viene a la cabeza Bruce Willis dando vida a ese boxeador, a Patch, es imposible no quedarte con Jules cada vez que aparece en pantalla. Samuel L. Jackson transformó a este asesino a sueldo en un personaje inolvidable, con una mezcla de filosofía, de humor y de aspecto amenazante. Su monólogo recitando el pasaje de Ezequiel 25:17 es cine en estado puro, una escena que se ha vuelto legendaria y que refleja la complejidad de su personaje, un tipo duro que comienza a cuestionar su vida y a cuestionar sus actos. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. La energía de Samuel L. Jackson, su carisma arrollador y la mezcla de actitud-violencia con sabiduría callejera hace que Jules robe cada escena en la que aparece. Además, Samuel L. Jackson improvisó algunas líneas que terminaron siendo claves para el desarrollo del personaje, y su aspecto con el traje negro, la corbata estrecha y el pelo a lo afro, bueno, casi todo el rato, se convirtieron en un clásico instantáneo. Por mucho que John Travolta sea uno de los grandes protagonistas, por mucho que Bruce Willis tenga escenas maravillosas en esta película, va a ser Jules el que se va a quedar en la mente del espectador como el alma filosófica y explosiva de Pulp Fiction. Los tres vamos a ser como Fonsi, ¿eh? ¿Y cómo era Fonsi, di? Venga, Yolanda, ¿cómo era Fonsi? Tranqui. ¿Qué? Tranqui. Exactamente. Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquis. En el número 5 he colocado a Harley Quinn, de la película Escuadrón Suicida del año 2016. Dirigida por David Ayer, Escuadrón Suicida reunió a un grupo de villanos del universo DC para una misión que tuvo resultados mixtos, tanto críticos como en taquilla, y que catapultó a Margot Robbie a la fama mundial. La película tenía un elenco estelar incluyendo a Will Smith, a Jared Leto o a Viola Davis, pero ninguno de ellos consiguió competir con la explosiva presencia de Harley Quinn. ¿Qué? Harley Quinn, un personaje de cómic originalmente creado para la serie de Batman animada de los años 90, se reinventó en el cine por Margot Robbie como una ex psiquiatra convertida en una loca enamorada de el Joker. Pero es que esta mezcla única de locura, carisma, humor negro y vulnerabilidad la convirtió en el verdadero imán de la película. Mientras la producción se había diseñado como una obra coral donde sobre todo debería brillar Will Smith, fue Robbie quien, a través de involucrarse creativamente en la creación del personaje y sobre todo a través de su icónico look que ha sido posteriormente imitado hasta la saciedad, terminó robando todas sus escenas. Su interpretación hizo que los espectadores olvidaran que Harley era un personaje secundario, de hecho ya había nacido como secundario y al final acabó siendo recordada como la verdadera protagonista. Este éxito de Harley Quinn como personaje llevaría a que se hiciera una película para que fuera la protagonista, Birds of Prey, del año 2020, Aves de Presa, una película, por cierto, con una calidad muy inferior a todas sus apariciones y que recibió unas críticas bastante negativas, pero que sin embargo siguió afianzándola como un icono cultural. Además, luego Margot Robbie volvió a interpretar de nuevo a Harley Quinn en la segunda versión de Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, donde el personaje tenía muchísimo más protagonismo y donde la película también tuvo bastantes mejores críticas y se ha convertido en un referente cultural de la última década, además de uno de los disfraces de Halloween más utilizado. Si intentáis escapar, morís.
Si me mosqueáis o me irritáis, adivinad, morís. Tengo fama de ser bastante irritante, yo ya lo aviso. ¡Cállate! En el número 4 colocaremos al inspector Samuel Gerard de la película El Fugitivo del año 1993. Película dirigida por Andrew Davis. El Fugitivo es un thriller de acción basado en la famosa serie de televisión de los años 60. La película va a centrarse en el presunto asesinato de una mujer por parte del doctor Richard Kimball, que será inocente, pero sin embargo será implacablemente perseguido por la ley. En un reparto en el que Richard Kimball era interpretado por Harrison Ford y en el que también aparecía Julianne Moore, quien destacó por encima de todos sería Tommy Lee Jones, dando vida al implacable Marshal federal Samuel Gerard. Aunque la trama se centra alrededor de Richard Kimball, quien va a robar cada escena va a ser Gerard. Tommy Lee Jones le va a dar a Gerard una mezcla de autoridad, inteligencia y humor seco y cortante, creando un personaje que se convierte no solo en el antagonista de la persecución, sino un hombre de principios con moral compleja. Su carisma y presencia llenaron la pantalla y es imposible no prestarle atención cada vez que aparece. Yo no maté a mi mujer. No me importa. La actuación de Tommy Lee Jones le hizo ganar un Oscar a Mejor Actor de Reparto y su personaje se convirtió en tan popular que se diseñó un spin-off para él, y así en el año 98 llegaría a las pantallas la película US Marshals, ya centrada directamente en el protagonismo de Gerard. Desde la famosa escena de la reunión del equipo hasta la persecución final, en esta Gerard va a ser el motor que va a articular la tensión y el ritmo del film. Aunque Harrison Ford era el héroe, quedó completamente eclipsado por el dinamismo y la fuerza imparable de Samuel Gerard. Caballeros, ¿me permiten su atención, por favor? Vamos a dividirnos para recorrer el pantano. Un oficial de la ley con cada uno. ¿Quién de ustedes conoce mejor el terreno? ¡Yo! Entonces, ¿quién es el más desgraciado y experimentado por aquí? En el número 3 vamos a poner al Joker en la película El Caballero Oscuro del año 2008. Dirigida por Christopher Nolan, El Caballero Oscuro fue la segunda entrega de su aclamada trilogía de Batman y fue una película que redefinió el cine de superhéroes. Basada en los personajes de cómic de DC, esta cinta llevó al cine a uno de los villanos más emblemáticos de la cultura pop, el Joker, y aunque estaba protagonizada por Christian Bale y su maravilloso y aclamado Batman y tenía un reparto destacado en el que estaban también Aaron Eckhart y Malik Gyllenhaal, quien ganó todas las escenas en las que aparecía era el Joker, interpretado magistralmente por Heath Ledger. Este personaje tiene una historia rica y compleja en los cómics desde su primera aparición en 1940, pero la versión de Nolan y Ledger le presentó como un anarquista caótico y aterrador que desafiaba todas las reglas. Ledger se sumergió profundamente en el papel, se aisló durante un mes y empezó a llevar un diario como si se tratara de el propio Joker, y esto le dio una actuación salvaje, compleja y aterradora. En la cabeza. ¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Lara! ¡Ah! Desaparecido. Su interpretación fue tan impactante que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto de manera póstuma, y su Joker redefinió el concepto de villano en el cine moderno. La escena en la que organiza el juego de la bomba en el restaurante o el monólogo sobre el caos son ejemplos perfectos del magnetismo oscuro que aportó al film, y su interpretación fue tan impactante que alguien tan sumamente experimentado como Michael Caine declaró que cuando rodaron la escena en la que entran en el ático de Bruce Wayne, Michael Caine olvidó su diálogo. Buenas noches, damas y caballeros. Venimos a amenizar la velada. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está Harvey Dent? Para el número 2 tenemos a un personaje que ya hemos hablado de él en este
canal en otra ocasión y no es otro que el doctor Aníbal Lecter en la película El silencio de los corderos del año 1991, dirigida por Jonathan Demme y adaptando la novela de Thomas Harris. El silencio de los corderos se convirtió en un clásico inmediato del thriller y del horror psicológico. En la película vamos a seguir a Clarice Starling, a una joven y decidida agente del FBI interpretada por Jodie Foster, que busca a un asesino en serie llamado Buffalo Bill. Para ello va a necesitar la ayuda del brillante y aterrador psiquiatra caníbal Aníbal Lecter. Aunque en esta película Aníbal solamente aparece en pantalla unos 17 minutos, la intensidad y profundidad que Anthony Hopkins le imprimió al personaje son abrumadoras. Su mirada penetrante, su voz pausada pero amenazante y su mente calculadora hace que cada segundo en pantalla Lecter se convierta en una experiencia inolvidable. Es uno de esos personajes que, aunque es un secundario en tiempo de aparición, roba por completo la atención y se queda grabado en la memoria colectiva del espectador. Y sé que jamás me dejarán salir de aquí mientras viva. Lo que quiero es ver un paisaje. Quiero una ventana desde donde pueda ver un árbol o incluso agua. Quiero estar en una institución federal muy lejos del Dr. Chilton. Siempre se menciona, y no lo vamos a dejar de hacer aquí, que la escena del Chianti fue completamente improvisada por Hopkins durante el rodaje y que la propia Jodie Foster dijo que le daba miedo cómo lo interpretaba. Gracias a esta interpretación, Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario, y es cierto que Jodie Foster también había ganado el Oscar a Mejor Actriz por el papel de Clarice, pero sin embargo fue Aníbal Lecter el personaje más recordado y emblemático de esta película. El éxito del Silencio de los Corderos dio lugar a varias secuelas y precuelas, pero en ellas siempre el personaje principal ya fue el de Aníbal. Eso fue en Aníbal del 2001, en El Dragón Rojo del 2002, que profundizaron en la psicología del personaje, pero es que además en 2013 se estrenó la serie de televisión Aníbal, protagonizada por Mads Mikkelsen, que exploró de una manera más profunda y oscura la relación entre Lecter y el investigador Will Graham, y que consolidó aún más la leyenda del psiquiatra caníbal en la cultura popular. El mundo es más interesante con usted dentro. Así que le ruego que usted me haga el mismo favor. Ya sabe que no puedo prometérselo. Me gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo me espera para cenar. Por último, en el número 1 no tenemos a otro que a Jack Sparrow, Capitán Jack Sparrow, en la película Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra del año 2003. Dirigida por Gore Verbinski, Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra fue un éxito inesperado que revitalizó el género de aventuras y piratas en el cine moderno. Basada en una atracción de un parque de Disneyland, la película sigue la historia de un joven herrero, Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, que trata de rescatar a su amada Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley. Para ello tendrá que aliarse con el excéntrico y carismático capitán Jack Sparrow. Decid lo que queráis, amor. Yo he salvado vuestra vida y vos la mía. Estamos en paz. Caballeros, milady, siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow. Aunque Orlando Bloom y Keira Knightley eran los protagonistas oficiales de la película, fue imposible no quedar fascinado por Jack Sparrow, interpretado magistralmente por Johnny Depp. Depp creó un personaje sin precedentes, excéntrico, ingenioso, imprevisible, con humor ácido, y se convirtió en el centro de atención de la película. Sparrow no va a seguir las reglas, va a ir al ritmo de su propia música, y eso le entusiasmó al público, que terminó dando la película por completo a ese personaje. Un personaje que estaba vagamente inspirado en Keith Richards, en el guitarrista de los Rolling Stones, que le dio ese aire de rockero que mezclaba locura y genialidad, y que de hecho acabaría apareciendo como su padre
en otra de las secuelas. Disney dudó muchísimo del enfoque que Johnny Depp le daba al personaje, pero sin embargo sería este personaje el que acabó definiendo toda la saga. De hecho, un personaje que aparentemente iba a ser un secundario de la primera parte se convirtió en el eje y el alma de toda la franquicia, protagonizando varias secuelas y varios spin-off en los cuales ni siquiera aparecen ya los protagonistas originales. Jack Sparrow fue el que demostró una mezcla de ingenio y caos controlado que entusiasmó al público. Obviamente el gran damnificado de esto fue Orlando Bloom, que después de su participación en la saga del Señor de los Anillos parecía que iba a empezar una nueva franquicia como Will Turner y que acabó siendo al final un secundario de su propia historia. El Capitán Barbosa y su tripulación de miserables navegan desde la terrible isla de Muerta. Es imposible de encontrar, excepto para los que ya saben dónde está. Pero bueno, zagales, estos 10 personajes nos demuestran que no siempre son los protagonistas los que brillan en una película. Muchas veces son estos secundarios los que capturan el corazón del espectador, los que nos hacen reír, llorar, temblar o reflexionar mucho después de que los créditos hayan pasado. Sea por su complejidad, sea por su magnetismo, sea por su forma única de participar en la historia o simplemente porque los guionistas les han dado mejores frases y momentos, ellos son los que se van a quedar con nosotros como recuerdo de esas películas. Además, estos personajes nos van a enseñar algo muy importante, y es que el cine es un trabajo de equipo. Detrás de cada héroe o cada heroína hay un montón de secundarios que van a dar color, textura y vida a la historia, y son ellos los que a veces le dan un toque especial que hace que una película pase de ser buena a ser inolvidable. Y lo mejor de todo es que siempre nos va a quedar espacio para descubrir a un nuevo robaescena, un nuevo secundario que está esperando para sorprendernos y convertirse en leyendas. Pero ahora os toca a vosotros, zagales. ¿Qué personaje secundario creéis que debería haber entrado en esta lista? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde veréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.